Hola, mi nombre es Ramón López y yo les voy a hablar acerca de por qué nace la base de datos. Bueno, la base de datos sabemos que es una plataforma en la cual almacenamos grandes cantidades de información y en tiempos pasados se hacía mediante libros o cualquier otro tipo de directorios de forma manual. Cuando se necesitaba hacer una actualización de la información en tiempos pasados era muy tedioso y complicado estar transcribiendo toda la información en otro libro. Desde ahí parte lo que es la idea de crear las bases de datos con la llegada de las computadoras y se realizan estas enormes plataformas en las cuales hoy en día nos facilitan el trabajo. En 1884, Herman Hollerith creó la máquina perforadora con la cual en el censo de los Estados Unidos de 1890 dio resultado en 2 años y medio. En la década de los 50 se empezaron a usar las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldo, aunque solo se podía leer de manera secuencial. En los años 60 las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudieran adquirir y más adelante los discos reemplazan el uso de cintas magnéticas. Para recuperar la información ya se podía consultar la información directamente y no era necesario saber la ubicación exacta de los datos. En esa época, denominada la primera generación, se da inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. General Electric desarrolló el IDS, un nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como sistema de red, que permitió la creación de estándar en los sistemas de base de datos gracias a las conferencias de lenguaje de sistemas de información. En 1970, Edgar Frankot, en el artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para sistemas de base de datos relacionales, y así nacieron la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. A partir de las aportaciones de Gott, Larry Ellison desarrolló Oracle. En esa época se desarrolló un lenguaje de consultas denominado SQL. A principios de los 80 comienza el auge de la comercialización de los sistemas relacionales. SQL comienza a ser el estándar de la industria y para los años 90 el desarrollo de las herramientas Excel y Access marca el inicio de la base de datos orientada a objetos. En la actualidad, las 3 grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle, mientras que Google genera una gran red de información en Internet. Muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Carlos Castellanos y voy a ayudarles a exponer a mis compañeros la parte de tipos de bases de datos. Dice que existen diversos tipos de bases de datos y también estas pueden clasificarse. A continuación veremos las principales. Según su flexibilidad de modificación, las bases de datos dinámicas. Estas son las que se pueden actualizar, como por ejemplo una cuenta de banco al momento de hacer una transacción en línea, cajero o en caja. Las estáticas, que estas son las que no se modifican, por ejemplo la identidad de una persona se crea pero no se tiene que modificar. Según su forma de organización, estas son bases de datos jerárquicas, y tenemos las bases de datos de red, que es una variación de la anterior, con la diferencia de que un nodo hijo no puede tener varios padres, pero aquí sí. Las bases de datos relacionales y las bases de datos deductivas. Tenemos también bases de datos multidimensionales. Estas bases de datos, conceptualmente, la idea de un cubo de datos, donde la información se almacena en sección de 3 o más atributos. Esta concepción puede ser algo complejo, pero el uso es bastante simple. Y aquí pues tenemos las características: no emplean ninguna jerarquía, facilitan la búsqueda con la aplicación posterior, utiliza un espacio menor de almacenamiento y tienen acceso a grandes cantidades de información. Hola, buenas, les saluda Oscar Martínez del equipo T. A mí me toca hablar sobre las 5 de bases de datos más populares. Bueno, comencemos. La primera base es MySQL.
Es un software de sistema de gestión de base de datos relacional que se puede ejecutar de forma multithread, multiusuario y es distribuido por Oracle bajo la licencia GPL y comercial. Es Oracle, que al igual antes mencionado es un sistema de gestión de base de datos de desarrollo también creado por la misma compañía Oracle. Este sistema es de tipo modelo objeto relacional, por el cual es uno de los gestores de base de datos más completos. En tercera posición tenemos lo que es PostgreSQL. Es un sistema de gestor de bases de datos relacional de código abierto de muchos otros proyectos multiplataforma, orientado a objetos para bajo la licencia Postgre, que es similar a la BSD de la misma. En cuarto lugar lo que tenemos que es Microsoft SQL. Este es un software propietario de gestión de base de datos creado siempre por la misma compañía de Microsoft. En primer lugar estaba disponible solo por los usuarios de Windows. A medida del tiempo ha avanzado y ahorita la tenemos también disponible para que lo vean GNU Linux. Y en quinta posición colocamos lo que es MariaDB, que este es un programa de sistema de manejo de bases de datos multiplataforma descendiente de MySQL, creado en el año 2009 por el descontento del modelo de desarrollo que se distribuye bajo la licencia GPL. Es un software completamente libre. Bueno, esto es todo y espero que les haya gustado. A continuación, mi compañero. Buen día, mi nombre es Carlos Alberto Cardona Elías y yo les voy a hablar sobre lo que es SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es Transit SQL, una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular, recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. Les voy a hablar sobre los usos de SQL Server. Como data center, a esto se le llama al espacio que se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de información. Empresa, agrupar y almacenar todos los datos de la empresa en un único lugar. Web es una herramienta que organiza y administra información sencilla a través de una interfaz web. Negocios inteligentes es una solución de alto rendimiento más avanzada que permite a las organizaciones desarrollar e implementar sus soluciones. Express, esta es una versión gratuita de SQL Server ideal para estudiantes. Historia de SQL. La historia de SQL empieza en 1974 con la definición por parte de Donald Chamberlain y de otras personas que trabajan en laboratorios de investigación de IBM de un lenguaje para las especificaciones de las características de las bases de datos que adoptan el modelo relacional. Gracias al éxito de este sistema que no estaba todavía comercializado, también otras compañías empezaron a desarrollar sus productos relacionados basados en SQL a partir de 1981. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que proporciona acceso a puntos de datos relacionales entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Este es un ejemplo de una tabla de base de datos de SQL, donde tenemos el select asterisco from, donde nos muestra las ventas, ventas de territorio, y nuestro territorio ID sería nuestra llave, y donde nos muestra todas nuestras ventas por territorio. Eso ha sido todo, muchas gracias. Buenas noches compañeros, buenas noches ingeniero, mi nombre es Pablo Ayala, integrante del grupo T. Vengo a hablarles acerca de los tipos de datos en SQL. Como podrán ver en la presentación están los tipos de datos y están divididos en grupos. Estos grupos tienen tipos de datos y tienen unos rangos y tienen la capacidad de almacenamiento. Tenemos los numéricos exactos, los numéricos aproximados, fecha y hora, cadena de caracteres Unicode y cadena de caracteres binarios. También tenemos lo que es la sintaxis. Dice que un sistema de base de datos suele contener bases de datos. Cada base de datos suele contener varias tablas y las tablas almacenan los datos organizados por fila. Cada fila contiene varios campos. Cada campo tiene una serie de propiedades como por ejemplo el nombre del campo, su longitud, tipo de datos que se va a almacenar, etc. Dice que las sentencias en SQL no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué significa esto? Que si usted pone select en mayúscula y pone select en minúscula, son dos palabras iguales para SQL. Algunos sistemas de bases de datos necesitan un punto y coma después de cada sentencia de SQL para ejecutarse correctamente. Como por ejemplo, créate database
mi database datos, punto y coma. Este punto y coma también puede servir para separar una sentencia de SQL de la otra sentencia en la misma línea. Create database, mi base de datos, punto y coma, create tabla, mi tabla 1, punto y coma. También dice que las sentencias SQL se pueden agrupar por funcionalidades. Dice que el lenguaje de definición de datos DDL en sus siglas está compuesto por sentencias para creación de modificación y borrador, en sus palabras create, alter y drop en inglés, de los componentes principales de la base de datos. Están base de datos, database, tablas, table, vistas, view, índices, index, procedimientos almacenados, procedure y disparadores, trigger. Bueno, esta es mi participación, espero les haya gustado y muchas gracias.